Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa, Juyeya, Sisa, Gukuna de mi corazón. Alisha Mishkakapaichi, Nyukashuti, Mikan, Elenita G. Chica, mi gente bonita, Tianju y Yanju. Y si es la primera vez que ustedes están aquí en mi canal, les invito a que se puedan suscribir, dejar su super like, comentar y compartir este video. La verdad estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes todo lo que hicimos en el seminario Runa 3. Hola mi gente bonita, muy buenos días. Bueno, les cuento que hoy es nuestro primer día del seminario al que fuimos invitados. Ya vamos a agarrar bien el cabello, disculparán. Y bueno, ya les voy a ir presentando quienes nomás están aquí. Estoy muy nerviosa, estoy conociendo gente nueva. Y como siempre, bueno, aquí estamos con el team OTV. También está Yari. Estás de camarógrafo de ley, me tocó hacer... No, me secuestraron. Me dijeron que iban a invitar comida y me piden de camarógrafo. Y cuando despertaste ya estabas en Yobamba. Ya estaba de camarógrafo. Toma la cámara. También aquí estamos con Hatiba. Sí, Hatiba, ¿quién? Soy guardaespaldas de Fer, sí. El que se mete con él, se mete con Yari, porque no conmigo. Bueno, ya estamos aquí en el auditorio a punto de comenzar. También estamos con... Hola. Así, y así, mucho gusto. No sé. ¿Es su nombre? Cristian. Ya, bueno, nos encontramos aquí con Cristian. Acá al ladito también está Nancy. Por favor, saluden. Hola, ¿cómo están? Seguidores de Elenita G. Saludos. Bye. Y estamos con... David. A ver, espérenme, estoy mal enfocando todavía. A ver, bueno, también estamos con David. Usted es el hermano de Nancy, ¿cierto? Sí, soy el hermano de Nancy. El guardaespaldas, camarógrafo. De todo. El todólogo de Nancy. Bueno, entonces también vamos a seguir viendo quiénes nomás ya están llegando. Ok. Bueno, y ya, aquí ya sabemos. La parejita de siempre. ¿Qué estás haciendo en Sky? Agarrando valor. Para hablar. Basta. Vamos, eso es lo que más tienes. Cuando se enoja bien, puta, le sale hasta. Estamos con John. Y no me dio ni a mí. Bueno, ahí también tengo el gustazo de conocer por primera vez, verles en vivo, porque siempre les he visto solo en cámaras. Mucho gusto, David. Hola, qué bonito. Mica, Carito y ya saben ¿qué se siente estar aquí compartiendo con todos? O sea, primera vez que estamos así entre TikTokers. No, bonita, creo que va a ser bonita la experiencia. Hasta ahorita todo bien. Esperemos hacer una muy bonita amistad aquí. Sí. Desde la provincia de Imbabura nos acompaña Elenita G. Bienvenida Elenita, muchas gracias por aceptar la invitación. Se une también la provincia de Cotopaxi, con él, John Palmer. Bienvenido. Gracias. Bueno, mi gente bonita, les cuento que ahorita vamos a presentarnos de una forma muy creativa. ¿Ya estás lista para presentarte? Nos vamos a presentar de una manera muy creativa. La primera en presentarse va a ser Nancy Rizzo, así que presten atención. ¿Cómo se va a presentar? Y querer llevar un recuerdo para Estados Unidos. ¿Qué comprar? ¿Cuánto costará un sombrero? No mucho. Una foto con Nancy. Muchas gracias, Elenita. ¡Bravo! Igual tenemos a la provincia de Cotopaxi, representante John Palmer, de la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Estar perdido! ¡Estar perdido aquí! Y manaya gringo, voy para Ringi. No, todo lo que decir ser tu madre. A mí no hablar así. Estoy hablando en quichua gringo. ¿Qué lengua será esa? Nuestra lengua, pues. La lengua nativa. El tiempo para ella nuevamente es de 1 minuto, así que... Eso media hora. Corre el tiempo. Bueno, Alisha Mishkakapaichi, mi nombre es Elena Gualapuro, más conocida en el bajo mundo como
Elenita G. Bueno, mi gente, ¿ya vieron quiénes nomás estuvieron en este seminario? Hay otras personitas que luego ya llegaron y así fueron, ya se fueron uniendo. Ya, entonces también ya voy a ir respondiendo algunas preguntas de Instagram. Por aquí me dicen, ¿por qué dejaron fuera a Marcos Otavalo? La invitación también sí se hizo a Marquitos y a Gaby, pero por cuestiones personales, sobre todo de salud, no pudieron asistir. Y ustedes saben bien que con la salud no se juega. Esperamos y en una segunda edición ellos también nos acompañen. Voy a responder aquí a Karen G, que dice, ¿por qué les castigaron haciendo zapitos? Les dejo el video y luego les explico el porqué. 1, 2, 3. Susita nos puso este castigo porque nos dijo, a ver, hasta contar 5 todos en su asiento. Bueno, continuando con las preguntas de Instagram, enviar un saludo muy especial para Nati GS14. Ella nos hizo la siguiente pregunta. ¿De qué se trata el seminario? Runa Trends es un encuentro de jóvenes influencers y cineastas de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, con el objetivo de la unidad y fortalecimiento de nuestra identidad ancestral, compartiendo nuestras experiencias para perfeccionar el mensaje en los distintos contenidos, ya que al tener un público masivo grande, hay una gran responsabilidad del mensaje que se deja a las nuevas generaciones, que debe ser un mensaje de valoración de nuestro origen, sin avergonzarnos, al contrario, sintiéndonos orgullosos de lo que somos, de nuestro origen, sin importar dónde nacimos, sin importar dónde crecimos, llevando con orgullo nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestro lenguaje, alzando nuestra propia voz, sin permitir que nadie hable por nosotros, sin permitir que nadie pise nuestro poncho. Pero sobre todo era un llamado a todos en general de que seamos un poquito más conscientes con el contenido que nosotros estamos realizando en nuestras diferentes redes sociales que tenemos, sobre todo tomando mucho en cuenta que nosotros pertenecemos a pueblos quichuas. Les voy a dejar unas escenas que me robaron el corazón. Espero yo algún momento también estar así, y un poquito también de lo que aprendimos en el seminario de Runa Trends. Con ustedes, Rick Bam Bam. ¿Cómo Rick? Prohibido mascotas, dice. Buenas tardes. Wow. La la. Nosotros aprendimos mucho acerca de cómo se deben hacer las pautas correctas para hacer películas que son exhibidas en cine. Ustedes ya muy bien saben, nos contaron de sus experiencias, grandes personajes que igual ya van a ver aquí durante el video. Nos enseñaron acerca de historia, nos enseñaron como un poco de actuación, también nos enseñaron cultura. Después de la dinámica que nosotros hicimos, bueno, más que dinámicas, ese día es lo que ya aprendimos a actuar. Nos enseñaron incluso a hacer como unos ejercicios para que tú te puedas concentrar al momento de que vayas a dar una audición. Hasta me hicieron audicionar. Entre otras cositas. Bueno, mi gente bonita, no está por demás presentarles. Ustedes ya deben conocerla. Hola, ¿cómo están? Saludos al canal de Elenita G. Oh, qué bonito. He visto uno que cuantos videos y la verdad que son muy buenos. Oh, gracias. Yo la verdad cuando yo me dicen Nancy está atrás, yo Nancy ¿quién? Y yo vi así de rojo, no digo, ¡ay! aguanten. Y no, qué bonito porque se acercó, me hizo la Elenita y yo así, ¿saben mi nombre? Yo. No, en serio, digo, en serio todavía no puedo creerlo. Nancy, un gustazo, en serio, conocerte. Bueno, mi gente bonita, aquí ya culminando nuestro primer día del seminario. Les cuento que me encuentro en un lugar súper bonito. Ahí estoy yo. La verdad siento que estoy en un palacio.
Miren, qué hermoso, vean. Vean. Y esta es solo una cuarta parte del restaurante que les estoy indicando. Vean. Es como si fuera un hotel gigantesco, pero nada más que hay habitaciones. Aquí pueden ver, miren. Buenas noches. Miren. Miren, así de hermoso es este restaurante. Ay, Toyo. Me duele el estómago. Miren. Qué bonito lugar. Después de eso ya nos dirigimos. Ay. Y ahí ese ratito primero me puse a estar en el bus molestando a los compañeros. 25, bueno, Nosotros somos más lo que estamos bacanos, vendiendo ¿no? les cuesta solamente, ustedes se preguntarán, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me hagamos vale? así, vamos a- Solamente cuesta la mínima cantidad de 25 centavos. ¿Qué son 25 centavos? salimos de Nada, cantar. 25 centavos se les queda Rap, subir y brr. bajar. Entonces, ya te mando a mi amigo, A ver, ¿qué cosita? Este tiene cara de choro, ¿verdad? Caducado es el peinado que tiene. ¡Bravo! Gracias. Ya ven que estoy aprendiendo. Gracias. Futuro Hollywood. Ahora, vamos a seguir en Córdoba. ¿Cómo te fue en el seminario? Estoy muy feliz, afortunada, bendecida, agradecer siempre a Dios, que Él es el que sabe cómo hace las cosas. Su tiempo es tan perfecto. Semanas anteriores de que me invitaran, yo andaba como que bajoneada y decía, quiero dejar esto. Es muy complicado, aunque ustedes no lo crean. Pero luego, vine a este seminario y en este seminario reforzaron mis ideas, reforzaron el mismo sentir que yo tengo acerca de qué contenido se debería de hacer en redes sociales. Yo quiero que así sean 10 o 5 personitas que a mí me siguen, puedan ver, aprender, crear conciencia y sobre todo que se den cuenta que nosotros como quichua somos personas muy preparadas. No quiero explayarme mucho en esto, ya algún momento yo haré un video dedicado especialmente a decirles por qué estoy aquí en YouTube. Voy a dejar una parte del seminario que fue lo que más feliz me hizo. Vamos hasta la provincia de Imbabura y a través de la dulzura y de la expresión de hacernos concientizar de lo importante que es poder darle la mano al que más lo necesita, poder ser empáticos con la necesidad de una sociedad que nos rodea continuamente, nos acompaña Elenita G. Quisiera que conozcan a una personita muy especial. Ella les va a dar unas pequeñas palabras de qué es lo que se sintió convivir junto a nosotros. Hola amigos de Elenita G, qué gusto poderles saludar. Mi nombre es Susana Tenesaca, formé parte del equipo logístico de este evento y me siento dichosa porque pude conocer a varias personalidades que nosotros vemos solamente en pantalla. Y el caso de Elenita G, una mujer otavaleña que representa a la cultura de esta provincia de Imbabura, poderla conocer de cerca. Hubieron tiempos de descanso, entre tiempos en los cuales pudimos charlar, conversar un poco, pero sobre todo descubrir esta personalidad de quienes nosotros vemos a través de la pantalla de un teléfono o a través de las redes sociales. Creo que esto es sabido por todos ustedes, pero me gustaría destacarlo una vez más. La humildad de Elenita hace que pueda destacar en cualquier lugar y al mismo tiempo que pueda encajar en cualquier sitio. Creo que hay algo valioso en ella que nos hace poder comprender la visión que ella tiene de poder trabajar con aquellos quienes más lo necesitan y aprovechar que ella tiene un lindo corazón para poder llevar a cabo obras sociales con las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. De parte de quienes formamos parte de este evento en su momento, deseamos a Elenita que siga cosechando éxitos, que siga cumpliendo sus metas, sus anhelos, a la gente que le sigue, que también un poco pueda contagiarse de ese amor por las personas, por aquellos que más lo necesitan y seguir sembrando ese granito de arena, ese granito de esperanza
por poder ver en algún momento una sociedad que pueda ser capaz de ponerse en el lado de las otras personas y de poder brindar amor a quienes lo necesitan. Muchísimas gracias, Elenita, por habernos acompañado esos días acá en la ciudad de Riobamba. Nuestra ciudad, nuestra provincia siempre está con los brazos abiertos para poder recibirte. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y bueno, mi gente bonita, ya para finalizar este video, espero que les haya gustado mucho, espero haberles sacado de dudas qué es lo que estábamos haciendo. Y eso, ya nos veremos en un próximo video. No olviden comer toda su sopita y pues chaito.